Hola a todos. Es un placer para mí volver a hablar con ustedes y comenzar esta conversación con tres connotados investigadores de Latinoamérica. Lo que queremos es desarrollar un poco las ideas sobre la investigación y cómo podemos promover la investigación en Latinoamérica. Entonces, los investigadores que están invitados son José Ignacio Suárez, José Ignacio Suárez, Walter Videta y Antonio Neto, Antonio Pontes. Y quisiera preguntarle a cada uno de ellos cómo llegó a este momento de la investigación, cómo pasó de ser un médico recién graduado a convertirse en un líder de investigación en su país. José Ignacio. Bueno, gracias Jorge. Eh, Primero, pues para los que no me conocen, pues mi nombre es José Ignacio Suárez. Yo soy el profesor de anestesiología, neurología y neurocirugía en la Universidad de Johns Hopkins, aquí en Baltimore, en Estados Unidos. Originalmente colombiano, Guajiro, nací en la Guajira. Yo realmente llegué a la investigación y por razones del destino, eh, pues terminé pues yéndome de Colombia y conseguí una pasantía de investigación básica en el estado de Minnesota. Precisamente comencé a hacer mi investigación en los animales. En ese momento mi interés era más el control motor, la corteza motora y premotora en modelos animales, y mi idea era realmente desarrollar más esta parte de investigación básica. Pero realmente me di cuenta que también me hacía parte de la parte clínica. Y terminé eh, ingresando a la parte de neurología y después de cuidado neurocrítico. Y al estar en la Universidad de Johns Hopkins, pues con la suerte de tener un mentor que me ayudó, me orientó y hice algo de trabajo en laboratorio también, modelos animales, en investigación clínica. Yo creo que lo más importante fue haberme encontrado con el mentor apropiado, una persona realmente altruista, eh, que dedicó tiempo para enseñarme cómo hacer investigación, y así fue como aprendí. Y posteriormente pues llegué a conocer a otros investigadores también del área de cuidado neurocrítico, colaboramos entre todos también de una manera altruista y logramos desarrollar los proyectos que necesitamos. Yo creo que si tendría que decir cómo llegué aquí, por un lado, pues suerte, tuve suerte, y por el otro lado, eh, que tuve también un mentor apropiado, que realmente me guió por donde tenía que guiarme. No siempre fue fácil, claro. El mentor, lo primero que me dijo era que mi carrera estaba, no iba por buen camino, y que estaba acabado y que tenía que dedicarle tiempo. Y realmente me dijo lo que tenía que escuchar, pero no quería escucharlo en ese momento. Y una vez que escuché lo que me tenía que decir, ahí fue cuando todo comenzó a cambiar y realmente me di cuenta que tenía razón. Entonces estoy muy agradecido porque me dijo la verdad y me encaminó por donde tenía que irme. Gracias, gracias, Nacho. Walter, por favor. Bueno, Jorge, gracias. No, yo soy médico de terapia intensiva del Hospital Posadas en Buenos Aires y en el Hospital Merlo también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mi inicio de investigación, creo que como muchos, José Ignacio, creo que está siempre en el fondo la curiosidad, ¿no? Y de querer entender algo más, querer averiguar algo más. Y empezamos con pequeñas cosas en series de pacientes, observando algunas variables. Y después queríamos hacer algo más grande y lo que pudimos hacer es hacer estudios en colaboración
juntar un grupo de investigadores aquí en el sur con gente de una de las universidades de Estados Unidos, lo cual eso nos permitió conseguir fondos y hacer investigaciones por ahí más abarcativas que pudieran integrar a varios hospitales de varios países y, digamos, tener, básicamente uno de los estudios, empezó con pequeños estudios que se denominan el NIH R23, son estudios de inicio, estudios de campo, con muy poco monto, pero bueno, ese monto permite de alguna manera solventar gastos cuando tenés que hacer seguimiento, follow-up y demás, y después, bueno, fuimos aplicando para 2 intermedios y después uno que fue más grande. Y participamos también en otros cuando hay muy buenos líderes, no es porque esté acá presente José Ignacio, pero la gente que tiene una visión sobre Latinoamérica, aunque no esté en este momento trabajando en Latinoamérica, tiene una mirada, creo que diferente, como la de José Ignacio, que tuvimos varias veces la oportunidad de participar desde surveys a otros, de encuestas a otros estudios, que tienen su valor, ¿no? Obviamente los surveys. Tampoco hay por qué hacer la investigación más grande de entrada. Creo que hay que ser paciente, coincido con José Ignacio, el camino es largo, es tortuoso, a veces uno se agota y sí hay que dedicarle mucho tiempo y creo que esa ecuación en nuestros países significa probablemente tener menos trabajos, lo cual significa, y honestamente lo voy a decir, es resignar, digamos, ingresos, ¿no? Económicos. Pero creo que es la decisión de cada uno. Si uno tiene como modelo de lo de las viejas residencias, que cuando empezaron decían que era lo asistencial más las docentes, más la investigación. Desgraciadamente en nuestros países no existen organismos como el NIH, o sea, en Estados Unidos, que son en realidad un montón de agencias donde uno puede aplicar para distintos proyectos. Y para nosotros la mejor formulación fue aplicar en, digamos, en asociación con otro grupo, concretamente una universidad de Estados Unidos, o 2 fueron en su momento. Pero creo que no es el único camino. También tuvimos participación, como seguramente muchos de ustedes, en algunos estudios europeos. Uno puede nombrar el TRAIN, que está en ejecución, el SANDAM, ICU Synapse, que son otras formas de participar. Pero cuando uno quiere llegar por ahí a ser parte del desarrollo del trabajo, eso requiere mucho tiempo, mucho apoyo y liderazgo, porque hay que convocar gente. Y de eso creo que José Ignacio tiene mucho más para contarnos. Creo que hay varios caminos. Uno es que nos tomen en cuenta en países con recursos limitados y muy heterogéneos como son los nuestros. Y el otro es buscar, también, que no invalida lo del liderazgo, es liderazgo más asociaciones. Me parece que más por ahí pasa el camino, y ten en cuenta que es un camino largo. Ok, gracias. Listo. Gracias, Walter. Antonio, preséntate y cuéntanos. ¿Tienes el micrófono apagado? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Otávio Pontes, eu sou neurólogo em Brasil. Eu he hecho mi formación en neurología aquí en la Universidad de San Pablo. Después empecé a hacer investigación. Yo creo que mi motivación viene mucho de las camas, de la enfermería, de los problemas que vivimos asistenciales en la enfermería de neurología y con pacientes con ictus, con ACV. Y sobre todo de las dificultades de poner en práctica las directrices y
implementación de las políticas de salud en Brasil, en las unidades públicas, en la salud pública, ¿ya? Entonces por ejemplo, yo decidí hacer neurología vascular mientras hacía neurología aquí en Ribeirão Preto, en la Universidad de São Paulo, y me fui a estudiar con Carlos Molina, quedarme un año con él en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Y ahí, pues, yo necesitaba aprender a hacer trombolisis, porque en Brasil no había un fellowship de esto. Y luego ahí, Carlos y su equipo en Vall d'Hebron es un hospital en que respira investigación. Entonces, Carlos Molina ha sido un gran mentor para mí, y Mark Ribbo y todos los dos de Vall d'Hebron, porque ahí fui a hacer un trozo de mi doctorado ahí con investigación en la fase aguda de ACV, y creo que me contaminé un poco con esto de cambiar la realidad del atendimiento del ACV con investigación. Y luego que he vuelto para Brasil, pues empecé, soy ahora el jefe de servicio de neurología vascular como profesor en la Universidad de São Paulo, aquí en Ribeirão Preto. Y luego empecé un fellowship con mis residentes y haciendo investigación con Doppler transcraniano y también en la fase aguda del ACV, pero las dificultades eran muchas. No teníamos la trombectomía en Brasil, no teníamos aprobada en la pública, no teníamos todavía ni la trombólisis era aprobada en la pública en Brasil. Entonces, yo creo que grande parte de nuestros estudios aquí en Brasil empezaron para enseñar que la alarmante desconocimiento sobre la enfermedad en Brasil, después a la costo-efectividad de la trombolisis, que creo que ha ayudado a la aprobación del tratamiento trombolítico en Brasil, en la pública, y luego con la publicación del estudio Resilient en New England Journal of Medicine hace poco tiempo, creo que se corrió un ciclo de investigación en que intentamos probar que es posible hacer en Sudamérica, en Brasil, investigación de alto nivel con una mirada, con un foco en implementación de políticas públicas, ¿eh? Y además, yo creo que otro punto importante ha sido pues la mentoría de como José Ignacio ha hablado, la mentoría que ha sido muy fuerte, no solo de Carlos, pero también de mi mentor aquí, João Pereira Leite, y luego la colaboración con Craig Anderson de Australia, que tiene una red de investigación muy fuerte en ACV y en enfermedades cardiovasculares en Australia, en George Institute de Australia. Y nosotros, pues, haciendo parcerías con ellos, conseguimos traer para Brasil estudios multicéntricos muy importantes, como Enchanted, como HeadPulse, como ahora como Interact 3, estudios importantes que Brasil, pues, y la verdad es que conseguimos recursos nacionales para financiar los estudios internacionales en Brasil. Yo creo que este es un camino muy interesante. Hay pocos recursos aquí para hacer un trabajo multicéntrico internacional, pero sí que se puede conseguir recursos para traer el estudio para Brasil con recursos propios. Y con esto conseguimos fundar la Red Nacional de Investigación en ACV. Yo soy el chairman, el coordinador de la Red Nacional de Investigación en ACV del Ministerio de la Salud. Y creo que pues con estos estudios internacionales, con Enchanted, HeadPulse, bueno, Optimo ahora, con Resilient y los demás trials que hemos hecho de colaboración internacional, hemos aprendido mucho en hacer investigación multicéntrica internacional, y creo que se puede hacer esto en Sudamérica. Por eso creo que es importante hacer colaboraciones, está abierto para escuchar y aprender en cada una de estas oportunidades. Ok, muchas gracias, Octavio. Perdón que te cambié el nombre en la presentación. No pasa nada. Esto coincide un poco con mi experiencia, ¿no? Con mi vivencia también fue alguien que me enseñó, alguien que me cogió de la mano y me mostró un poco cómo hacer investigación. Pero quiero destacar lo que decía Walter de la colaboración, y pues Octavio también, de la colaboración internacional, que es la que yo creo que nos puede dar mucho la mano en Latinoamérica. Antes de hablar de los problemas, o para que no nos centremos en los problemas, hablemos más bien de las fortalezas. Yo quiero preguntarle al doctor Suárez, a José Ignacio, ¿cuáles cree que son las fortalezas de Latinoamérica
para la investigación, y específicamente en neurociencias y neurointensivo? Sí, yo creo que las dos fortalezas que yo veo uno es primero el gran interés que hay dentro del grupo, pues no solamente de médicos, sino también de enfermería en participar, ¿no? En trabajos de investigación, y eso lo veo cada vez que voy a conferencias nuevamente a Latinoamérica. Siempre escucho y siempre la gente pregunta y quiere saber cómo pueden participar, cómo se pueden unir a otros proyectos de investigación. Yo creo que eso es importante porque hay interés, que es uno que es importantísimo esa parte, ¿no? Y creo que pues es lo más importante. Lo otro es una desventaja, pero al mismo tiempo una gran oportunidad, es al no haber una estructura bien montada, pues es una gran oportunidad para empezar de cero, para empezar y montar algo muy grande. Lo cual es de pronto ver los toros un poco desde la barrera, si lo miras del otro lado, o sea, mirando como, digamos, Europa o Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, o incluso Australia, es más difícil empezar a hacer algo en estos países porque hay mucha infraestructura ya, hay muchos grupos que ya están establecidos. Por ejemplo, si ven el grupo canadiense, por ejemplo, el grupo de investigación de la Sociedad Crítica de Canadá es excelente, pero si tú quieres hacer algo un poco independiente o en paralelo a ellos, pues es muy difícil porque todo el mundo tienes que unirte al grupo para poder hacer algo específico. Mientras que en Latinoamérica podrías empezar a hacer algo y a empezar a investigar cuál es la incidencia, cuál es la frecuencia de ciertas enfermedades que muchas veces aquí en Estados Unidos hay otras organizaciones que se encargan de ello. Yo creo que es la oportunidad que hay, ¿no? que es importante pensarlo y que pueden también aplicar muchos conceptos que ya se hacen en otro lado, pero que no se han hecho en Latinoamérica. Son tratamientos muy sencillos. Por decir algo, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el estudio Possible, ¿no? Que Jorge y Walter están participando. Desafortunadamente, pues la COVID-19 tuvo otros planes diferentes para todos, pero la idea es recolectar datos que está pasando con pacientes con hemorragia intracraneana y hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, que no tenemos datos. Entonces, empezar con cosas tan básicas como eso, y eso puede llevar a buscar fondos, como hizo Walter, por ejemplo, con el Best Trip, ¿sí? O sea, recolectar datos donde no se conocía nada, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, y después con la ayuda de investigadores de Estados Unidos y con fondos del Instituto Nacional de Salud, poder realizar un estudio de gran relevancia. O como hicieron en Brasil, ¿no? No solamente el grupo de ictus, sino también el grupo de cuidado crítico, ¿no? También la red de cuidado crítico de Brasil está muy bien organizada en este momento, pero también empezaron de cero. O sea, no tenían nada, fue todo voluntario, y a medida que uno va desarrollando y va publicando, los fondos van llegando, ¿no? Los australianos hicieron lo mismo. Los australianos empezaron con $0 australianos, no tenían ni $1 cuando comenzaron, y ahora tienen muy buena capacidad económica porque han recolectado, han podido convencer a todas estas entidades a que les den fondos para poder hacer su investigación. Y vuelvo nuevamente a lo que dijo Walter, es importante tener presente que hay también organizaciones internacionales en otros países que están dispuestos también a apoyar pues proyectos fuera de los países donde están esas organizaciones. El mejor ejemplo obviamente es el Instituto Nacional de Salud todos los institutos, son 27 institutos, pero cada uno de ellos tiene un componente y fondos internacionales, que es muy curioso porque si miran el presupuesto total del Instituto Nacional de Salud, que están en los miles de millones de dólares, el 2% es solamente dedicado, solo el 2% para estudios internacionales. Y uno podría decir, bueno, pues no es nada. Sin embargo, ese 2% es el que mayor impacto ha tenido a nivel internacional y en Estados Unidos que el otro 98% que se ha investigado.
Entonces es importante tenerlo presente, que eso quiere decir que se puede hacer investigación de gran impacto con poco presupuesto, pero tener mayor impacto. Un poquito yo digo que somos más entusiastas que expertos. Tenemos más entusiasmo que experiencia y el reto es ganar experiencia sin perder el entusiasmo. No sé qué opinan Walter y Octavio. Sí, Mira, yo, sí. perdón, lo que te quería decir, Jorge, yo coincido mucho con lo que dice. Nada, tres cositas para remarcar. Si vos agarrás el paper que escribe Giselle en Neurocritical Care, el gap que existe en Latinoamérica, digamos, la brecha, como queramos decirlo, en cuanto a desarrollo, por ejemplo, en la estructura de ACV. Vos agarrás el otro paper que salió Andrew Mas, que hay más de 50 autores, publicado en Lancet Neurology hace unos años, África y Sudamérica y otras regiones del mundo, todas básicamente en el sur, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, le faltan datos en el trauma de cráneo. Y es una de las enfermedades que más mata en los chicos, en los jóvenes y en los adultos jóvenes. Y creo que, como dice José Ignacio, hay una oportunidad, hay que crearla. Por ejemplo, en Argentina y en algunos otros países existen fondos para la investigación de la ciencia básica. Nosotros no somos de ese palo. Y creo que muy bien dijo José Ignacio, porque muchos de los estudios que se hacen, el 90% de literatura se produce en el norte, no tienen validez externa para nuestros países. Nos pasan cosas diferentes, o eso creemos. Y el BESTRIP es un ejemplo, tiene validez interna, metodológicamente hablando, pero no tiene validez externa para los países desarrollados. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa, ni Australia, ni Nueva Zelanda. Pero sí quizás para nosotros y otros países de menor desarrollo en el sudeste asiático y probablemente algunos países de África. Y creo que en ese camino José Ignacio está liderando, que tenemos que retomar después del COVID, el POSSIBLE. Y eso es crear antecedentes para después eventualmente ir a buscar fondos. Pero tenemos que conocer nuestra realidad en forma amplia. Y sí que creo que la otra oportunidad es tener grupos grandes como la VIC, y que de alguna manera es una red que habrá que seguirla moldeando, formando, estimulando. Pero creo que ese es el camino. No me acuerdo, Jorge, ¿me preguntaste algo más? No, no era comentar lo que había dicho Nacho. Ah, está bien. Eu queria ressaltar também um ponto importante. Eu creio que a experiência. Eu me quedei 2 anos em Massachusetts General Hospital trabalhando em um fellowship de research em um programa americano de NINDS que se chama Spotrias, que era igual José Ignacio lo conozca. Era um programa anterior de uma rede de investigação em que de estudos multicêntricos em trials clínicos. E eu creio que a experiência de estar um tempo nos Estados Unidos em esta rede de investigação, no Spotrias Project, eu creio que ha sido muito importante para que quando chegasse em Brasil eu pudesse desenvolver uma rede semelhante. Con mucho menos funding, mucho menos recursos, pero con una estructura de cores, de investigación, de core de colaboración. Entonces, yo creo que nosotros como investigadores aquí en Sudamérica podemos ayudar al desarrollo de oportunidades y también de otros países aquí en desarrollo. Si podemos demostrar mejor la experiencia de una red de investigación. Yo creo, por ejemplo, hay una iniciativa también de estudios clínicos en ACV que Broderick y Andrew Demchuk están organizando, que pues es como un paso a paso para tu hacer un centro de investigación y cómo crear tu proyecto, cómo escribir tu proyecto de investigación, cómo aplicar para funding internacionales y tal. Entonces, yo creo que nosotros podemos
ayudar y contribuir para el desarrollo de la investigación si dejamos esto más transparente, más claro para los nuevos investigadores, para los residentes de neurología que tengan interés en participar. Yo creo que es una etapa importante para desarrollar la investigación aquí en Sudamérica. Hay un fenómeno que yo veo, por lo menos en las personas como de mi generación, es como una falta de confianza en nosotros mismos, como que somos muy buenos estudiando, dando conferencias, enseñando medicina a nuestros colegas, pero como que no creemos que seamos capaces de generar nuestra propia investigación, nuestro propio conocimiento. Yo no sé si, Octavio, por ejemplo, si tú compartes esta visión o no, y cómo enfrentamos eso. Yo creo que a principio teníamos mucho deseo desde la aplicación a un grant hasta la submisión de un paper a una grande revista, pero yo creo que hemos superado un poco esto ya, un poco de complejo que nosotros en la Sudamérica tenemos, de un perro pequeño, de un perro, esa es una verdad, yo creo que es un fato, ¿no? Pero creo que aquí en Brasil la experiencia que hemos tenido con la red de investigación de ACV ha sido muy positiva y muy, yo creo que engrandecedora, fortalecedora de la moral de la equipa, porque, por ejemplo, hemos publicado en dos ciclos de 3 años, hemos publicado 4 papers en New England Journal of Medicine con la participación de Brasil. Entonces, esto era imposible. Nunca en la historia de la neurología brasileña había publicación de investigadores brasileños de neurología en revistas de gran impacto. Yo creo que sobre todo con el Resilient, que ha sido un trial 100% brasileño en neurología, en stroke, yo creo que ha sido un marco muy positivo de incremento de la moral y nos vemos esto en colegas inclusive de Sudamérica y también en los residentes, ¿no? Porque ahora ahora nos procuran y dicen, mira, profesor, ¿cómo puedo hacer investigación? Yo quiero participar de esto, yo quiero hacer esto. Entonces, yo creo que hay una alza de feedback positivo que se puede desarrollar y tenemos que ampliar esto para Sudamérica toda, no solo para nuestros centros en la Universidad de São Paulo, para muchos centros. Estamos cortos de tiempo. Un comentario rápido. Yo también quiero hacer otro comentario. Estoy 100% de acuerdo con lo que Octavio dijo. El otro punto importante, y lo voy a decir porque pues toca decirlo, es que la ciencia no tiene política. ¿Okay? Yo siento a veces cuando voy a Latinoamérica que la gente habla y dice, sí, es que estás con el imperio. Sí, pero es que el imperio es una cosa y la ciencia es otra cosa, ¿no? Y yo creo que lo importante es colaborar, dejar las barreras, porque todos tenemos la misma misión. Y la misión es la ciencia, el conocimiento científico. El conocimiento científico no tiene política, no debería tener política, y todos debemos colaborar para salir adelante. Yo creo que, déjame apoyar algo, y lo que vos dijiste, Jorge, y lo que decían Octavio y José Ignacio. Tenemos un tema, ¿verdad? Creo que no es común a los americanos, es común quizás a los latinos, que muchas veces buscamos la aprobación desde nuestros invitados en los congresos, buscábamos, y que es necesario desprenderse de eso para avanzar. Será con errores y bueno, después vendrán los aciertos, como decía Octavio. Pero bueno, será producto de alguna vez de la colonización y nuestra falta de sapiencia para superar eso rápidamente. Pero creo que tenemos que avanzar y algo muy importante, lo dijiste vos, Jorge, hay que abrir el camino para los que vienen con nosotros y que son más jóvenes que nosotros, y eso es muy bueno. Y eso los norteamericanos lo definen como capacity building, que no es tener una mejor conexión a internet o una computadora super, es abrir la mente y generar capacidades de investigación, como lo que está comentando Octavio. En la humilde experiencia que tuvimos en Bolivia y Ecuador, y después en otro estudio, en el CBC, con gente de Colombia, también de Venezuela y demás,
y se va generando gente que queda, que vio que se puede investigar, que se puede publicar, porque hay que investigar y obviamente las investigaciones tienen que ser comunicadas en tiempo, más allá en el journal, que el impacto que tenga, el impact factor del journal que uno logre publicar. Bueno, la experiencia del doctor habla de por sí, de José Ignacio, obviamente todos conocemos sus trayectorias y sus publicaciones, pero creo que tenemos un desafío, hay que hacer un legacy y nosotros también avanzar, ¿no? Ok, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que estamos sintonizados y lo que sigue en el resto de la mañana de este sábado es que vamos a presentar varios proyectos de investigación que están en desarrollo, entre ellos el POSIBLE que nombraba José Ignacio, y otros a los que los queremos invitar a participar. Lo que queremos es aumentar la colaboración interpaíses, interinstituciones, para mejorar la capacidad de investigar. Muchas gracias a los tres. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Un Gracias, abrazo. un placer, Chao. un abrazo. Gracias. Chao. Un placer. Chao.